El reloj de bolsillo dejó de sonar exactamente a las 5:47 de la mañana, justo en el momento en que James Carter estaba a punto de dejar atrás su pasado para comprarle un futuro a su hija. Al girarse para mirar a su hija de 6 años en el asiento trasero, James tomó una decisión silenciosa. Renunciaría a todo, a cualquier cosa, solo para escuchar su dulce voz un poco más. El reloj de bolsillo era una reliquia familiar, y aunque el futuro que podía comprar era incierto y probablemente breve, valía la pena. Se secó con suavidad una lágrima que resbalaba por su mejilla curtida. Y no tenía ni idea de eso. De pie, entre las sombras, estaba una mujer que cambiaría su vida para siempre. Y la de Emily, un padre soltero, un poderoso director ejecutivo, una niña que luchaba contra el cáncer y un reloj de bolsillo roto que, de alguna manera, dio inicio a una nueva historia milagrosa. James Carter lo levantó a la tenue luz de la calle frente a la casa de empeños de Murphy, observando el segundero congelado entre las 12 y la 1 como un instante suspendido en el tiempo. El antiguo reloj había pertenecido a su abuelo, luego a su padre, y ahora era su último objeto valioso. El prestamista le había ofrecido $800, suficiente para cubrir la medicación de Emily durante un mes más. A través del escaparate, pudo ver su reflejo sosteniendo el reloj. Un hombre de 35 años a punto de vender la historia de su familia por el futuro de su hija. «Papá, ¿qué haces?». La voz soñolienta de Emily se oyó desde el asiento trasero de su viejo Honda. A los 6 años, debería estar en casa, en cama, no acompañando a su padre en sus desesperados recados nocturnos. Pero la señora Patterson, su anciana niñera, estaba en el hospital, y James no tuvo más remedio que llevar a Emily en su misión de convertir recuerdos en medicina. Solo estaba haciendo algo. «Cariño, vuelve a dormir». Se guardó el reloj en el bolsillo de la chaqueta, incapaz de completar la transacción. «No esta noche. Tal vez mañana encontraría otra manera». Al girarse para regresar al coche, una figura emergió de las sombras junto a la casa de empeños. Una mujer con un abrigo caro, cuyos tacones repiqueteaban contra el pavimento mojado con la seguridad de quien pertenece a un barrio mejor que este. Ella lo miró brevemente, sus ojos reflejando la luz de la farola, y por un instante ninguno de los dos se movió. Había algo en su expresión: reconocimiento sin familiaridad, comprensión sin explicación. Entonces desapareció por la esquina, dejando a James con la extraña sensación de que este encuentro casual era el comienzo de algo que aún no podía identificar. James Carter llevaba 6 meses conduciendo para Red Properties, atendiendo a los pasajeros adinerados que lo trataban como parte de la tapicería del coche, invisible y funcional. El trabajo pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y la comida, pero no las crecientes facturas médicas que amenazaban con ahogarlo cada vez que abría el buzón. Emily había sido encontrada en su puerta 6 años atrás, recién nacida, envuelta en una manta amarilla con una nota que simplemente decía: «Por favor, ámala». Su esposa, Sandra, quiso llamar a los servicios sociales, pero James, con solo ver esos deditos, supo que estaba destinado a ser el padre de esa niña. Sandra se fue cuando Emily cumplió 4 años, y el diagnóstico de leucemia transformó su modesta vida en un campo de batalla médico. «Yo no firmé esto», había dicho, haciendo las maletas mientras Emily dormía en la cama de hospital que habían preparado en la sala. «Ni siquiera puedes tener hijos propios, y ahora quieres arruinarnos por el bebé de otra persona». James la había visto irse sin discutir, comprendiendo que el amor no se podía forzar ni razonar. Algunas personas estaban hechas para una larga lucha, y otras no. Ahora solo eran él y Emily contra una enfermedad que medía el progreso en el recuento de glóbulos blancos y las denegaciones de reclamaciones de seguros. Tenía 3 trabajos: conducía durante el día, repartía pizzas los fines de semana, y ocasionalmente, hacía trabajos de mantenimiento por las noches, cuando Emily tenía las fuerzas suficientes para quedarse con la señora Patterson. El reloj de bolsillo era su fondo de emergencia, lo último que se interponía entre ellos y el colapso financiero total. Cada mañana,
Lo comprobaba para asegurarse de que seguía. El tic-tac, como si su ritmo constante pudiera mantener latiendo también el corazón de Emily. La mujer de afuera de la casa de empeños resultó ser su pasajera principal. Olivia Reed, directora ejecutiva de Reed Properties, viajaba en el asiento trasero de su Mercedes 5 días a la semana sin siquiera reconocer su existencia más allá de la dirección de su destino. Era profesional, puntual y completamente reservada, exactamente el tipo de empleador que James prefería. Nada de charlas triviales, ni preguntas personales, ni complicaciones emocionales confusas que sortear mientras intentaba concentrarse en mantener con vida a su hija. Pero algo había cambiado después de esa noche afuera de la casa de empeños de Murphy. Ahora lo observaba por el retrovisor, con una atención sutil pero inconfundible. Cuando él paraba a tomar un café durante sus citas más largas, ya no se enfrascaba en el papeleo, sino que observaba. La forma en que contaba el cambio exacto, el cuidado con el que manejaba todo. Como si el dinero fuera algo preciado y finito. Ella nunca dijo nada, pero James sintió el peso de su atención como la luz del sol a través de una ventana. Cálida y, de alguna manera, reconfortante. La mañana en que Emily se desplomó en la cocina lo cambió todo. James estaba haciendo panqueques cuando oyó el golpe sordo a sus espaldas. Al girarse, encontró a su hija inconsciente en el suelo del linoleum, con la piel pálida como la flor que le rozaba las manos. El viaje en ambulancia al Centro Médico Infantil de Connecticut transcurrió entre un torbellino de sirenas y la débil voz de Emily preguntando si iba a morir. No si puedo evitarlo, susurró James, sosteniendo su pequeña mano mientras los paramédicos trabajaban a su alrededor con eficiencia experta. El doctor Martínez dio la noticia con la suave brutalidad que los oncólogos pediátricos aprenden a dominar. Emily necesitaba una cirugía inmediata y un protocolo de tratamiento más agresivo que costaría $150,000 en los próximos 6 meses. Sin esta intervención, nos enfrentamos a semanas en lugar de meses, explicó mientras Emily dormía en la sala de recuperación, respirando superficial pero constante. James asintió y firmó los formularios de consentimiento, sabiendo que no tenía ni idea de cómo pagaría nada, pero sin imaginar ninguna alternativa. Esa noche, se sentó en el estacionamiento del hospital y sacó su teléfono para llamar al prestamista. $800 no harían mella en las facturas médicas, pero le darían tiempo para pensar en algo más. El reloj de su abuelo parecía más pesado en su bolsillo ahora, esperando con la certeza de que venderlo significaba aceptar la derrota. Estaba a punto de marcar cuando alguien llamó a la ventanilla de su auto. Olivia Reed estaba afuera, todavía con el traje que había usado durante el viaje de esa mañana. Su expresión era indescifrable bajo la luz fluorescente. «Señor Carter», dijo cuando él bajó la ventanilla. «Me enteré de lo de Emily. Me gustaría ayudar». James la miró fijamente, tratando de asimilar cómo su jefe se había enterado de la hospitalización de su hija y por qué estaba en el estacionamiento de un hospital a las 9 de la noche. «No lo entiendo», dijo finalmente. «¿Cómo supo que estaba aquí?» La sonrisa de Olivia era pequeña pero genuina. Era la primera vez que veía su rostro suavizarse en 6 meses de distancia profesional. «Tengo mis métodos. La pregunta es, ¿me dejará ayudar?» La gala benéfica anual de la Fundación Reed se celebraba cada octubre en el Millbrook Country Club, un evento que recaudaba fondos para diversas causas locales y brindaba oportunidades de networking para la élite adinerada de Connecticut. La pieza central de este año fue una beca inspiradora de $100,000, otorgada a la persona que pudiera contar la historia más conmovedora de superación de la adversidad. Olivia había creado el programa en memoria de su padre, aunque rara vez asistía a las ceremonias, prefiriendo dejar que el personal de la fundación se encargara de la carga emocional. «Quiero que solicites la beca», le dijo a James al día siguiente mientras estaban en el tráfico de FDR Drive. La separación entre sus asientos estaba abierta por primera vez en 6 meses, creando una intimidad que se sentía a la vez natural y aterradora. «Tu historia con Emily es exactamente lo que la beca buscaba apoyar». James mantenía la vista fija en el camino,
temeroso de esperar algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. No se me da bien hablar en público, dijo. Y no quiero que Emily se convierta en una especie de ejemplo de caridad. No lo sería, respondió Olivia con firmeza. Sería una niña cuyo padre la ama lo suficiente como para luchar por su vida. Esa es una historia que vale la pena contar. Había algo en su voz que sugería una experiencia personal con el amor y la pérdida, aunque James nunca la había oído mencionar a la familia ni a los hijos. ¿Por qué te importa esto?, preguntó, arriesgándose a mirar por el retrovisor. Olivia miraba por la ventana el horizonte de Manhattan, su reflejo fantasmal en el cristal. Porque algunas historias merecen un final feliz, dijo en voz baja. Y algunas personas merecen la oportunidad de luchar por lo que más importa. El proceso de solicitud obligó a James a expresar su lucha privada con palabras, a transformar las noches de insomnio y las batallas por el seguro en una narrativa que pudiera conmover a desconocidos a abrir sus billeteras. Escribió sobre cómo encontró a Emily en la puerta de su casa, sobre la decisión de quedársela cuando Sandra quiso entregarla al Estado. Describió cómo aprendió a trenzarle el cabello antes de que la quimioterapia se lo quitara, cómo le enseñó a ser valiente cuando las agujas le dolían y cómo le tomó la mano durante los procedimientos que los dejaron a ambos temblando. Y lo más importante, escribió sobre el amor feroz e incondicional que lo había transformado de un hombre temeroso de la responsabilidad a un padre dispuesto a sacrificarlo todo por su hija. La noche de la gala llegó con la promesa nítida de Autumn y el terror absoluto de James ante la perspectiva de compartir su historia con 200 desconocidos vestidos de etiqueta. Emily pasaba la noche con la señora Patterson, quien había recibido el alta hospitalaria. Hospital con instrucciones estrictas de tomarlo con calma. Diles que soy valiente, papá, le susurró Emily mientras él le daba las buenas noches con un beso. Diles que quiero ayudar a otros niños enfermos cuando crezca. De pie en el elegante salón de baile del club de campo, rodeado de mujeres con vestidos de diseñador y hombres con trajes de 1000 colores, James se preguntaba si había cometido un terrible error. Olivia observaba desde la mesa principal cómo James se acercaba al podio, con las manos ligeramente temblorosas mientras ajustaba el micrófono. Durante 6 meses, había sido simplemente su chofer, un discreto profesional que se desenvolvía con soltura en el tráfico de Manhattan. Esta noche, lo veía como el padre de Emily, un hombre cuyo amor por su hija lo había llevado a este momento de vulnerabilidad pública. La transformación fue notable. Atrás quedó la cautelosa diferencia de un empleado, reemplazada por la honestidad pura de un padre que lucha por la vida de su hijo. Hace 6 años, alguien dejó a un bebé en mi puerta, comenzó James, con una voz más fuerte de lo esperado. Tenía, quizás 6 horas de nacida, envuelta en una manta amarilla con una nota que decía: simplemente, por favor, ámala. Mi esposa quería llamar a los servicios sociales. Inmediatamente. No estábamos preparados para un niño, y ciertamente no esperábamos que llegara como algo salido de un cuento de hadas. Hizo una pausa, observando al público, y Olivia sintió que sus cuidadosamente construidas barreras emocionales comenzaban a resquebrajarse. Pero cuando miré a los ojos de ese bebé, vi mi futuro. Vi la familia que pensé que nunca tendría. La sala se quedó en silencio mientras James continuaba, sus palabras pintando una imagen de tomas nocturnas y los primeros pasos de un matrimonio que no pudo soportar la presión y un padre que se negaba a darse. Habló del diagnóstico de Emily con la valentía práctica de quien había aprendido que algunas batallas no se ganaban con ira ni negación, solo con perseverancia tenaz y amor infinito. Nunca se queja, dijo con la voz entrecortada. Cuando las enfermeras tienen problemas para encontrar una vena para su suero, les cuenta chistes. Cuando otros niños miran su pañuelo, les explica que es una princesa pirata en una misión secreta. Olivia sintió que las lágrimas amenazaban con asomar por primera vez en años,
y su compostura profesional se disipó al escuchar a James describir un amor tan puro que le dolía el pecho al reconocerlo. Pensó en su propio hijo perdido, el hijo que había estado buscando desde su nacimiento hacía 19 años, y se preguntó si en algún lugar del mundo habría un padre como James que hubiera elegido amarlo a pesar de las circunstancias de su llegada. El pensamiento era a la vez reconfortante y desgarrador, un recordatorio de todas las maneras en que las familias podían romperse y reconstruirse. No pido caridad, concluyó James, mirando directamente al público con renovada confianza. Pido una oportunidad. Una oportunidad para salvar la vida de mi hija. Para darle el futuro que se merece. Emily quiere ser veterinaria cuando sea mayor. Quiere ayudar a los animales como sus médicos la ayudan a ella. Quiero estar allí para verla graduarse, acompañarla al altar, abrazar a sus hijos y contarles historias sobre la valentía de su madre. Los aplausos fueron atronadores, pero Olivia apenas los oyó. Ya estaba planeando cómo hacer algo más que simplemente honrar la beca. Cómo asegurar que la historia de Emily se convirtiera en una de triunfo en lugar de una tragedia. La votación fue unánime. James aceptó el enorme cheque con dignidad y gratitud. Pero Olivia pudo ver el alivio en sus hombros. La forma en que sostenía el premio como si fuera la propia Emily. Preciosa, frágil y finalmente a salvo. Después de la ceremonia, lo encontró de pie, solo, junto a las ventanas con vistas al campo de golf, todavía procesando los acontecimientos de la noche. Señor Carter, dijo, y él se giró con la misma atención profesional que siempre le había brindado, aunque algo fundamental había cambiado entre ellos. Quería felicitarlo. Emily tiene suerte de tener un padre que la quiere tanto. Gracias, señorita Reed, respondió él. Pero su voz era diferente ahora, más cálida, más personal. No podría haber hecho esto sin tu apoyo. Viste algo en nuestra historia que yo, por mi parte, no podía reconocer. Olivia sintió que los muros familiares que rodeaban su corazón empezaban a derrumbarse, debilitados por meses de observar la silenciosa fortaleza de este hombre y la demostración de coraje de esta noche. En realidad, dijo con cuidado, me gustaría hacer algo más que simplemente honrar la beca. Me gustaría establecer un fondo específicamente para niños que luchan contra el cáncer. Emily podría ser una de las primeras beneficiarias. La conversación que siguió duró hasta que los últimos invitados se fueron a casa y el personal del club de campo estaba apilando sillas y limpiando mesas a su alrededor. James le contó sobre el plan de tratamiento de Emily, sobre el cauto optimismo del Dr. Martínez y el largo camino por delante. Olivia se encontró compartiendo fragmentos de su propia historia, el imperio que había heredado de su padre, la fundación, el trabajo que se había convertido en su pasión, y editó cuidadosamente los detalles sobre el hijo que había perdido y nunca dejó de buscar. Anhelando. ¿Me recuerdas que las familias se construyen con amor, más que con obligación?, dijo finalmente. Emily tiene suerte de haberte encontrado. 3 semanas después, Olivia creó el Fondo de Esperanza para el Cáncer Infantil con una donación inicial de $5 millones. Emily fue una de las primeras beneficiarias. Su tratamiento estaba completamente cubierto por un programa que con el tiempo ayudaría a cientos de familias que enfrentaban dificultades similares. Pero más que el dinero, Olivia se vio atraída por sus vidas de maneras inesperadas. Asistió a las citas médicas de Emily y aprendió a jugar a Go-Fish durante las sesiones de quimioterapia. Se convirtió en una experta en desenredar vías intravenosas de peluches y descubrió que sus costosos trajes eran sorprendentemente efectivos para hacer reír a niños de 6 años. ¿Eres mi hada madrina?, preguntó Emily una tarde mientras esperaban los resultados de las pruebas en la sala de juegos del hospital. Olivia rió, un sonido que la sorprendió a ambas por su genuina calidez. No creo ser lo suficientemente mágica para ese trabajo, respondió. Pero Emily negó con la cabeza seriamente. Papá dice que apareciste justo cuando más te necesitábamos. Eso es lo que hacen las hadas madrinas. La observación fue tan natural, tan perfecta, Emily,
que Olivia sintió que su corazón se abría un poco más para darle espacio a este niño extraordinario que, de alguna manera, se había convertido en suyo para amarlo y protegerlo. Los tratamientos estaban funcionando. El recuento de glóbulos blancos de Emily se estabilizó y luego comenzó a mejorar. Su cabello volvió a crecer en suaves rizos castaños que reflejaban la luz cuando reía. James volvió a conducir para Olivia, pero su relación había evolucionado más allá de la cortesía profesional a algo parecido a una relación familiar. Hablaron durante los largos viajes a Manhattan, compartiendo historias sobre el progreso de Emily y la búsqueda continua de Olivia por su hijo. La separación entre sus asientos seguía abierta, un cambio pequeño pero significativo que reflejaba las barreras que se habían interpuesto entre ellos. James le propuso matrimonio un martes por la mañana de marzo, exactamente un año después de que la cirugía de Emily le hubiera salvado la vida. Encontró a Olivia en su jardín plantando bulbos de tulipán que, según Emily, harían que el jardín pareciera un cuento de hadas cuando florecieran. Olivia Reed, dijo, arrodillándose junto al parterre con las manos aún llenas de tierra. Salvaste la vida de mi hija, y de alguna manera, encontraste un lugar en tu corazón para ambos. Te casarías conmigo y harías esto oficial. Ella levantó la vista de los bulbos que estaba plantando, con la cara manchada de tierra y los ojos brillantes por las lágrimas. James Carter, dijo ella, sentándose sobre sus talones. ¿Me estás proponiendo matrimonio en mi huerto, mientras estoy cubierta de barro? Él se rió, sacando un sencillo anillo de su bolsillo. Te pido que te arriesgues con nosotros, con esta locura y maravilla que hemos construido juntos. Te pido que seas la madre de Emily y mi esposa, y la pieza que faltaba y que no sabíamos que buscábamos. La boda fue pequeña y perfecta, celebrada en el jardín, donde los tulipanes que Emily había ayudado a plantar florecían con brillantes colores. Emily fue la dama de honor, luciendo un vestido rosa y una corona de flores naturales que la hacían lucir exactamente como la princesa de cuento de hadas que siempre había creído ser. La ceremonia fue oficiada por el capellán del hospital que los había aconsejado en los días más oscuros. Una mujer que comprendía que las familias eran de todas las formas y tamaños, y que el amor era el único requisito que realmente importaba. El cáncer de Emily seguía en remisión, bajo un seguimiento cercano, pero ya no era la sombra que había dominado su vida diaria. Empezó segundo grado con confianza y curiosidad, contándole a su nueva maestra sobre su inusual familia con la aceptación natural que los niños traen a las complejidades de la vida. El Fondo de Esperanza para el Cáncer Infantil de la Fundación Reed se convirtió en una organización reconocida a nivel nacional. Con Emily como su defensora más joven y entusiasta, en las tranquilas tardes de domingo, la familia Carter Reed se reunía en su sala. Emily se acurrucaba entre sus padres en el sofá mientras veían películas, jugaban a juegos de mesa o simplemente hablaban de sus días. Estos eran los momentos que James más atesoraba. La magia cotidiana de la vida familiar que alguna vez pensó que estaba fuera de su alcance. Cuéntame la historia otra vez, decía Emily, aunque se sabía cada detalle de memoria. Cuéntame sobre la noche que llegué a tu casa y la noche en que mamá Olivia decidió quedarse con nosotros. Y la volvían a contar, cada uno añadiendo sus propios detalles a la mitología familiar que estaban creando juntos. James describía cómo encontró a Emily en la puerta de su casa y supo al instante que su vida había cambiado para siempre. Olivia hablaba de la noche que lo había visto afuera de la casa de empeños y reconoció algo en sus ojos que despertó su propio dolor oculto. Emily declararía que era la mejor historia del mundo porque era verdadera y era de ellos, y demostraba que a veces las cosas más importantes llegan cuando menos las esperas, pero cuando más las necesitas. Las estaciones, los cambios, que los rodeaban, trayendo nuevos desafíos y celebraciones, pero siempre volviendo al ritmo de una familia que había aprendido a capear cualquier tormenta unida. Aún había días difíciles en los que los chequeos rutinarios les recordaban lo frágil que podía ser la salud. Momentos en los que el pasado amenazaba con entrometerse en su felicidad cuidadosamente construida.
Pero había muchos más días buenos que malos, llenos de la risa de Emily, la presencia constante de James y la creciente comprensión de Olivia de que el mayor éxito de su vida no tenía nada que ver con bienes raíces ni con imperios empresariales. Fue en una de esas tranquilas tardes, mientras el invierno caía sobre Millbrook, y sentados a la mesa compartiendo los detalles de su día, que el timbre sonó con inesperada urgencia. Emily saltó de un salto antes de que nadie pudiera detenerla, siempre ansiosa por ver qué nueva aventura podría aguardar al otro lado. A través de la ventana del comedor, Olivia vislumbró a un joven en el porche, alto y delgado, de cabello oscuro y ojos familiares que le hicieron latir el corazón. A casa de Olivia, llamó Emily desde el recibidor, con la voz llena de emoción y curiosidad. Hay alguien aquí que quiere verte. Dice que lleva mucho tiempo buscando a su familia y que alguien le dijo que esta era la dirección correcta. El joven salió a la luz y Olivia vio su propio rostro reflejado. 19 años mayor y marcado por experiencias que nunca comprendería del todo. En la mano sostenía un papel que parecía oficial, arrugado tras años de doblarlo y desdoblarlo. Me llamo Marcus, dijo, con la voz temblorosa por el cansancio y la esperanza. Marcus Chen Rodríguez. He estado buscando a mi madre biológica y alguien en el hospital me dijo que podría encontrarla aquí. Estoy buscando a Olivia Reed. Olivia se puso de pie lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, mientras se acercaba al joven que la había atormentado en sueños durante 19 años. Esa soy yo, susurró, extendiendo la mano hacia él. Soy Olivia Reed y te he estado buscando desde el día en que naciste. Mientras Marcus cruzaba el umbral hacia la cálida luz de la casa, donde la magia de Emily había vuelto a ejercer su poder, reuniendo a otra alma perdida que necesitaba exactamente lo que ellos tenían para ofrecer. James sacó con cuidado el reloj de bolsillo de su abuelo de su chaleco. Seguía marcando el tiempo con firmeza, marcando el paso para una familia que había aprendido que las cosas más preciadas de la vida no se podían comprar ni vender, solo dar libremente y recibir con gratitud. El reloj nunca había abandonado su posesión, después de todo, convirtiéndose en un símbolo del tiempo bien empleado, del amor generoso y de la infinita posibilidad de que, a veces, cuando menos te lo esperas, todo lo perdido encuentre el camino a casa. Esa noche, después de que Marcus se acostara en la habitación de invitados, con la expresión de alguien a medio camino entre la incredulidad y el regreso a casa, James y Olivia permanecieron sentados en silencio junto a la chimenea. Emily se había quedado dormida en el sofá, acurrucada entre ellos como el puente que nunca habían esperado construir. Me preguntaba, dijo Olivia con voz suave, con los ojos fijos en las llamas danzantes. ¿En qué clase de persona se convertiría? Si estaría enojado, si me odiaría. James no respondió de inmediato. Extendió la mano y apartó suavemente un mechón de cabello del rostro de Emily, maravillándose de lo tranquila que se veía ahora. Una niña que una vez luchó por cada latido, ahora sanando, a salvo y soñando. Le diste una oportunidad en la vida, dijo James al fin. Y le diste a Emily un futuro. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede hacer. Olivia lo miró, con lágrimas amenazando de nuevo. Pero esta vez, no las ocultó. Les diste amor. Eso es lo que recordarán. Se sentaron en silencio de nuevo, dejando que el momento se extendiera entre ellos como un hilo finalmente transmitido con significado. A la mañana siguiente, Marcus se despertó temprano. Entró en la cocina con un pijama prestado y encontró a James ya haciendo panqueques, una tradición que pronto aprendió en esta casa. ¿Tienes hambre?, preguntó James, dándole la vuelta a uno con facilidad. No pensé que podría comer, admitió Marcus. Pero huele a hogar aquí, y ya ni siquiera estoy seguro de que es un hogar. James le entregó un plato. Tal vez sea solo el lugar donde la gente quiere que te quedes. Emily se unió un momento después, arrastrando su manta y su conejo de peluche, con el pelo convertido en un halo de rizos soñolientos.
Parpadeó hacia Marcus y luego preguntó con franqueza, ¿de verdad eres el bebé de mamá Olivia? Él asintió. Genial, dijo ella, y eso fue todo. Se sentó a su lado y empezó a hablar de dinosaurios y bocadillos de hospital como si él siempre hubiera formado parte de la historia. En las semanas siguientes, Marcus no se fue. Al principio se quedó por cortesía. Luego se convirtió en curiosidad. Luego se convirtió en algo más. La sensación de que este era un capítulo que debía escribir con ellos. Él y Olivia daban largos paseos por las noches, reconstruyendo los años que se habían perdido. Hubo lagunas y penas, pero también risas. Marcus admitió que había sido adoptado por una amable pareja que había fallecido joven. Su adolescencia. Los años fueron duros, llenos de acogida y soledad. Pero había encontrado su camino. Estudiaba educación infantil, impulsado por la idea de que los niños merecían que alguien estuviera presente para ellos. Siempre se supuso que debías enseñar, susurró Olivia una vez, viéndolo ayudar a Emily con un rompecabezas en la mesa del comedor. James también observaba desde la barrera, cediendo poco a poco su papel de único ancla en el mundo de Emily. Pero en lugar de sentirse desplazado, se sintió expandido. El círculo de amor de su hija crecía, no se reducía, y el suyo también. Un domingo por la mañana, mientras todos estaban reunidos alrededor del jardín, ahora florecido con tulipanes y risas, James tomó a Marcus aparte. ¿Alguna vez has pensado en quedarte?, preguntó con indiferencia, entregándole una llave inglesa para que le ayudara a arreglar un banco del jardín. Marcus sonrió. Todos los días. Entonces, tal vez, no solo pienses en ello. Esa misma tarde, Marcus le entregó una carta a Olivia. No era largo, solo unas líneas garabateadas en papel rayado. Ya no necesito seguir buscando. Estoy en casa, cariño. Tu hijo, Marcus. Al final del verano, la casa había cambiado poco a poco. Una silla más en la mesa, un cepillo de dientes más junto al lavabo, una voz más que se unía a los cuentos para dormir. Pero el cambio más grande era invisible. La forma en que las paredes resonaban de forma diferente ahora, no con la soledad, sino con la vida. El fondo de esperanza para el cáncer infantil también había crecido. Olivia ahora codirigía la junta directiva con James, y Marcus comenzó a ser mentor de niños que habían echado de menos hogares estables, como él una vez. Emily se convirtió en una especie de heroína local, no por estar enferma, sino porque se había convertido en un símbolo de resiliencia. Daba discursos en eventos de recaudación de fondos, que siempre terminaban con, a veces la mejor medicina es el amor. En el primer aniversario de la remisión de Emily, organizaron una pequeña celebración en el jardín. Asistieron médicos, vecinos e incluso algunas otras familias de la fundación. Olivia se levantó al final con un vaso de limonada, con voz firme pero cálida. Pensábamos que estábamos ayudando a una niña, dijo. Pero nos ayudó a todos. Nos recordó que la familia no es con quien naces, sino con quien te toma de la mano cuando las cosas se ponen difíciles, y que el amor verdadero, aparece cuando más importa. James rodeó a Olivia con el brazo y Marcus cargó a Emily sobre sus hombros. El jardín se mecía de color y vida. En algún lugar del cajón de la cocina, el reloj de bolsillo seguía, pulido, reparado y marcando el tiempo. Ya no marcaba finales, sino comienzos. Un símbolo no de lo perdido, sino de lo encontrado. Y cuando Emily se metió en la cama esa noche, con los ojos llenos de alegría, le susurró a su padre, «Papá, ¿puedes contarme la historia una vez más?» Aquella en la que el reloj se detuvo y todo empezó. James sonrió. «Solo si prometes recordarla para siempre». «Ya lo hago», susurró, cerrando los ojos. «Es nuestra favorita».